Capítulo 321. En ausencia de Superman, 2. Debido a la existencia de Luke, la mariposa batió sus alas vigorosamente, provocando muchos cambios inesperados y extraños. Por ejemplo, el Capitán América no cayó al glaciar y se quedó dormido. O la primera generación de Iron Man fue Howard Stark, no su hijo. De improviso, Luke tuvo la idea de encontrar algo que Howard pudiera hacer. Sin embargo, cualquier concepto y diseño que se quedara en el papel era un plan perfectamente viable para un genio como este último. Por lo tanto, Howard desarrolló la primera serie de armaduras ya cuando Superman llegó a la Tierra, 1999-99. El modelo de armadura de primera generación era similar al Iron Monger de Obadiah Stane, que parecía tonto con su oscura y gruesa armadura de poder disuasorio, pero daba una sensación de fuerza y seguridad. Era su arma secreta, colocada en el sótano de la mansión de Stark. Hace algún tiempo se desarrolló este conjunto de exoesqueleto mecánico portátil, que servía para hacer frente a cualquier tipo de situación crítica. No esperaba que fuera útil tan pronto. Howard llevaba algo parecido a un abrigo de acero. Sus brazos, cintura, piernas, pecho y cabeza estaban cubiertos de huesos duros parecidos a metal. Oh, Jarvis, no es nada. Ha ocurrido un pequeño accidente. Cogió el teléfono móvil del asiento trasero y dijo a la ligera. Después de resolver fácilmente al asesino de un solo golpe, Howard entendió completamente lo que era tener fuerza. Esta fue una experiencia refrescante que no se puede experimentar aplastando a otros con su mente y riqueza. Es difícil imaginar lo intensamente satisfactorio que sería convertirse en un Superman como Luke. Howard murmuró en voz baja. Las criaturas masculinas siempre anhelarían la fuerza más primitiva y pura. Por cierto, tengo que llamar a Shield para que limpien la escena. Si lo hubiera sabido, lo habría dejado con vida. Podría habérselo dado a Nick Fury y ver si podía sacar alguna información útil. Por primera vez en su vida, peleó con alguien y lo mató. Howard no reaccionó de forma exagerada. Era un traficante de armas especializado en muerte y caos. Estaba acostumbrado a ver miembros rotos y sangre fluyendo por todas partes. Ya tenía inmunidad psicológica hacia los cadáveres. Howard Stark. Confirmado, objetivo vivo. Continuar la misión. Cuando el primer Iron Man estuvo satisfecho, 2 personas más salieron del auto que bloqueaba el camino. Llevaban el mismo uniforme de combate con un chaleco antibalas encima, junto con una máscara de media cobertura y gafas tácticas. ¿Estabas escondido en el baúl? Howard escupió. ¿Dónde se escondieron estos 2 tipos? No puedo creer que no los vi. ¿Quién te envió? ¿Hydra? ¿La Casa Blanca? ¿La Unión Soviética? Durante un tiempo, muchas posibilidades surgieron en la cabeza de Howard. Como consultor de investigación científica en Shield, un genio y magnate de las armas de talla mundial. Parecía que había bastantes jugadores importantes u otras fuerzas a las que logró ofender. Las 2 figuras guardaron silencio, sosteniendo una metralleta poposa en ambas manos. Abrieron fuego directamente. Se acercaron paso a paso y el denso granizo entretejido en una gran red envolvió a Howard. Ni siquiera un saludo. Los brazos del exoesqueleto mecánico se levantaron mientras avanzaba contra el jet. Los neumáticos dejaron marcas negras en el duro suelo y la carrocería especial a prueba de balas estaba plagada de agujeros. Maldita sea. No traje mi Mark I conmigo. Si no. Howard se maldijo a sí mismo. Este exoesqueleto mecánico portátil era una extensión de metal impulsada por baterías y su efectividad en combate dependía completamente de la potencia de salida de las válvulas hidráulicas. Además, en el pecho había un dispositivo de electrochoque de mayor potencia, que podía liberar una corriente de alto voltaje. Sin embargo, considerando la pérdida de energía, el exoesqueleto entraría en estado de espera después de usarse 2 veces. Al enfrentarse a la feroz supresión de la potencia de fuego, se sintió un poco abrumado. Tengo que esperar una oportunidad. Howard tomó una decisión con calma. Las válvulas hidráulicas de los 2 brazos mecánicos se abrieron y giraron para proporcionar una fuerza poderosa. Con un tirón, volcó directamente el jet. Luego, le dio una fuerte patada. El pesado cuerpo rodó varias veces y explotó con estrépito. Llamas saliendo, provocando una violenta ola de aire. ¿Aún vivo?
Este es un super soldado, ¿verdad? Howard, que fue atacado repetidamente, se sorprendió al ver dos figuras cruzando el vehículo en llamas. El oponente dejó caer la metralleta en sus manos y sacó dagas tácticas de su cintura. De principio a fin, estos asesinos apenas dijeron una palabra, como máquinas sin emociones. Mano a mano. Howard se llenó de alegría al ver que no había ningún fuego de arma caliente para reprimirlo. Las dos piernas se separaron, como un mamut furioso que se aleja galopando, pisoteando el suelo. Un puño de hierro salió disparado. Grieta. Uno de los asesinos no lo esquivó, sus dos manos estaban entrelazadas y lo evadió. Su brazo estaba casi destrozado y fracturado, pero no mostraba ningún rastro de dolor. En cambio, tomó a Howard por sorpresa y levantó su rodilla hacia arriba, golpeándola contra el abdomen de Howard, que no estaba cubierto de metal. ¡Puaj! El intenso dolor y los espasmos musculares casi hicieron que Howard vomitara el ácido del estómago. El otro asesino se acercó detrás de él con comprensión tácita. Una posición contundente de bloqueo del cuello por parte del hombre detuvo con fuerza la capacidad de Howard para moverse. Este último no era un soldado especial entrenado y carecía de experiencia real en combate. Después de ser atrapado sin darse cuenta por un tiempo, sus defectos quedaron al descubierto. Cici. Cici. El cerebro de Howard giró rápidamente y con decisión encendió el dispositivo de electroshock en su pecho. La luz del arco azul siguió saltando y de repente se liberó. El asesino, que dio la vuelta detrás de él y le cerró el cuello, instantáneamente emitió un desagradable olor a cocinado y quemado. Sin embargo, la otra parte también era una persona despiadada. Mientras eso sucedía, él todavía no lo soltó. Estallido. El asesino, que no se vio afectado por la corriente de alto voltaje, golpeó a Howard en el pecho. La poderosa fuerza destruyó la batería. Esos ojos fríos y huecos miraron fijamente al objetivo, y la daga táctica que sostenía en su mano derecha golpeó su garganta. Sonido metálico. El sonido del metal chocando perforó los tímpanos de la gente. Howard, que sintió venir la muerte, abrió los ojos y vio que un escudo redondo había golpeado al asesino con precisión. El gran poder de la rotación de alta velocidad noqueó a la otra persona. Luego, el escudo voló en una trayectoria completamente acientífica y regresó a la mano de su dueño. Un hombre alto, fuerte y apuesto caminó lentamente hacia el campo de batalla. ¿Cuánto tiempo sin verte, Howard? El hombre saludó con una sonrisa. Capitán Rogers. Howard se sorprendió. Intentó contactar al Capitán América la primera hora después de la desaparición de Superman, pero no tuvo éxito. Steve Rogers, que estaba buscando a Bucky, fue a la Unión Soviética con miembros de los comandos aulladores y pronto rompió su contacto habitual con Shield. El repentino reencuentro de viejos amigos fue una sorpresa para Howard. A pesar de la oscuridad de la noche y la visión borrosa, esos dos fuertes músculos pectorales y el erguido y llamativo trasero americano eran tan obvios que no podían ser fingidos. Este era el Capitán América. Auge. El asesino con el brazo derecho doblado todavía estaba a punto de atacar. Los ojos del Capitán América eran de un blanco resplandeciente. La energía aterradora, como un rayo esférico, golpeó a su oponente. Carne y sangre se hicieron añicos en un instante. La alta temperatura evaporó todo sin dejar ni un solo rastro. Lo siento, escuché la noticia de la desaparición de Luke y debería haber regresado antes. Pero a mitad de camino. Ocurrió un pequeño accidente. Roger se acercó con una expresión de disculpa en su rostro. Desmanteló el exoesqueleto mecánico que perdió su poder con sus propias manos y rescató a Howard. ¿Qué está pasando? ¿Dónde es Lucas? Al escuchar la pregunta del Capitán América, Howard sonrió amargamente. Es una larga historia. También quiero saber a dónde fue ese tipo. La puerta del auto se abrió de nuevo mientras los dos los alcanzaban. Salieron dos asesinos más. ¿Este coche tiene espacio infinito? Los ojos de Howard se abrieron como platos. Ya salieron 5 personas de allí. Ellos son los combatientes clon de Essex. Rogers, aparentemente no sorprendido, dio un paso adelante y se paró frente a Howard. Sus ojos brillaron con un relámpago. Yo también tengo muchas cosas que decirte, Howard.
dijo el Capitán América con voz profunda. Acerca de Bucky, Hydra Y, nuestro presidente. Capítulo 322. Viejos amigos se reúnen, Superman regresa, y... Casa Blanca, Oficina Oval. Luego de una intensa jornada de trabajo, el presidente abandonó el sillón que simbolizaba el poder del Estado. Se apretó el puente de la nariz, se quitó las gafas y se paró sobre la alfombra bordada con el águila calva. Unos segundos más tarde, pareció que se activó algún tipo de interruptor. El suelo tembló levemente y descendió lentamente. El presidente estaba de pie sobre una plataforma elevadora de metal, rodeado de tal oscuridad que ni siquiera podía verse los dedos. A su llegada, varios rayos láser lo envolvieron y escanearon en busca de confirmación. Bienvenido de nuevo. Un monótono sonido mecánico lo dijo en voz baja, y las luces de inducción en el espacio subterráneo se encendieron una por una. Esto era similar al diseño arquitectónico de una base militar, con espacios amplios y colores fríos. A ambos lados de la pared había cámaras de nutrición que eran tan altas como una persona. Cada uno estaba lleno en 2/3 de un líquido de color verde claro. En él estaba sumergido un cuerpo desnudo, como un espécimen en formalina. El presidente pareció no sentir nada y siguió caminando, entrando a una habitación a través de 2 gruesas puertas de aleación. Se sentó en una silla de metal, tomó un casco translúcido conectado con muchas tuberías en el lado derecho y se lo puso. Iniciar transmisión. Los ojos del presidente de repente se hundieron y toda la persona pareció convertirse en una marioneta, perdiendo la conciencia de sí mismo. Lo de siempre. Continúe acelerando el ritmo de la Guerra Fría, limite el alcance del poder de S.H.I.E.L.D. y vigile a Howard Stark. El monótono sonido mecánico leyó la memoria en el cerebro del presidente y luego dio instrucciones. Él es una figura clave. La futura formación de los Vengadores. Iron Man, uno de los patriarcas, es hijo de Howard. Este tipo es un genio de clase mundial y hay que mantenerlo alerta, preferiblemente eliminarlo si es necesario. El Tesseracto, que es una de las 6 piedras del infinito, es una moneda de cambio importante que Hydra desea desesperadamente obtener. ... Una monótona voz mecánica emitió órdenes. Todo el proceso, como una hipnosis tipo máquina repetitiva, duró aproximadamente 2 horas. Está bien. El presidente se quitó el casco y salió de la habitación. Durante ese periodo, no tenía expresión, como un robot creado. Luego tomó el ascensor de regreso a la oficina oval. En cuanto a Howard Stark, he enviado asesinos para eliminar esta amenaza potencial. Un hombre alto con gemas en forma de diamante incrustadas en la frente apareció en un laboratorio subterráneo. Lo he dicho muchas veces. No te ocupes solo de un personaje importante como Howard Stark. Solo causará problemas aún peores. En la monótona voz mecánica, había una pizca de irritación. Es como si Hydra supiera el final de la Segunda Guerra Mundial, y luego fuera al pasado e intentara matar al Capitán América y a Superman. A menos que planifiques bien y elimines todos los factores que pueden llevarte al fracaso, siempre te enfrentarás al fracaso. Porque ellos son los protagonistas. De esta historia, la diosa de la suerte siempre les favorece. Nathaniel Essex, soy un experto absoluto en este campo. El señor siniestro arqueó las cejas y una sonrisa desdeñosa apareció en sus labios. Bromeó. Kang el Conquistador, ¿cómo llegaste a este punto y te convertiste en un espécimen fresco empapado en formalina? Siguiendo su línea de visión, había un cerebro humano completo en un frasco de vidrio transparente. Ese era Kang el Conquistador. Debería haber muerto hace mucho tiempo. Eagvision había cortado todo su cuerpo y la mitad inferior de su cuerpo quedó reducida a papilla. En unos segundos, habría perdido la vida. El hecho de que todavía podía hablar y vivir. Todo fue gracias a Nathaniel Essex. Mr. Sinister, que terminó un poco mejor que Kang el Conquistador, era un mutante alfa que fue destrozado por Superman, dejándolo apenas respirando. Le sacó el cerebro a este último y lo puso en una cápsula de nutrición, donde su conciencia se conectó a una computadora de alta tecnología del futuro, convirtiéndose en un ser virtual parecido a la inteligencia artificial. Porque el mundo no está bien. La sonrisa sarcástica de Mr. Sinister despertó el corazón triste de Kang el Conquistador. Superhombre. Nunca existió.
Al menos en todas las líneas de tiempo que he conquistado, nunca he oído hablar de él. Ese tipo horriblemente poderoso. Es como un actor que corrió al estudio equivocado. Agregar una parte para sí mismo mientras arruina la historia original. Khan estaba muy molesto, como un jugador que no logró completar el juego y fue ridiculizado. Está bien, deja de hablar. La sonrisa en el rostro de Mr. Sinister se solidificó. No quería oír hablar de Superman, pero sabía de la otra parte. Cada vez que mencionaba al joven teniente general, director de S.H.I.E.L.D., le dolía levemente todo el cuerpo. La sensación de desesperación con la muerte encima y sin lugar para la resistencia realmente desanimó a la gente a revivir y recordar. De todos modos, lo ha hecho. Desaparecido. Dijo el señor Siniestro. Era como si estuviera consolando a Khan el Conquistador, pero en realidad se lo recordaba a sí mismo. Superman fue una pesadilla para ellos. Hay que estar preparados, tomar precauciones y no tomárnoslo a la ligera. Khan el Conquistador, a quien solo le quedaba un cerebro, se lo recordó. Aunque Superman fue sacado inadvertidamente a este universo por mi dispositivo de transmisión espacio-temporal. Pero nadie sabe a dónde ha ido ni si volverá. Las cejas de Mr. Sinister estaban ligeramente arrugadas. Estaba de mal humor. Sintió que Khan, que no quería asumir la culpa, todavía tenía que aumentar sus preocupaciones. Había muchos universos, incontables tiempos y espacios. ¿Cómo podría regresar Superman? No os preocupéis, nosotros controlamos al presidente, lo que significa que tenemos muchos recursos. Mr. Sinister fue paciente porque todavía necesitaba la información de Khan el Conquistador y su tecnología futura. Essex cuenta con el apoyo del gobierno y se está desarrollando a un ritmo muy rápido. Siempre y cuando pueda controlar completamente a los mutantes y obtener el acervo genético de S.H.I.E.L.D. en Arcady Lake. En ese momento, no solo podré traspasar los límites del nivel alfa y entrar a un nivel superior. También puedo construir un ejército invencible con la ayuda de genes mutantes. Como Apocalipsis, convertirse en Dios y conquistar el mundo entero. Mr. Sinister era como un general veterano en el escenario, con pancartas de sus seguidores colocadas en toda su espalda. Después de que Superman dejó este universo, se estaba recuperando y sanando de sus heridas. Mientras trabajaba con Khan el Conquistador, le lavó el cerebro al presidente y fundó Essex Biotech. Con la ayuda de la tecnología del futuro dominada por este último, la tecnología de clonación de Mr. Sinister había logrado más avances. Según la plantilla de un supersoldado, podría fabricar réplicas en grandes cantidades. Esta tecnología había atraído la atención de Hydra. Ambos bandos eran villanos y tenían el mismo enemigo. Entonces se llevaron bien y ambos obtuvieron lo que necesitaban. Según Mr. Sinister, todo iba por buen camino y avanzaba de manera constante. No quería que nadie interrumpiera su progreso. Por cierto, no solo Howard Stark, sino también el Capitán América y Nick Fury. Todos ellos son figuras clave. Añadió Khan el Conquistador. Si se quiere eliminar la inestabilidad, lo mejor es solucionarla de una vez por todas. El señor Siniestro asintió con la cabeza, indicando que lo sabía. El asesinato de Howard Stark fue solo un aperitivo. Lo que vino después fue el plato principal. Capítulo 323. Viejos amigos se reúnen, Superman regresa, y... Auge, auge. Boom, boom, boom. Unos pocos rayos esféricos que contenían energía de alta temperatura evaporaron a los asesinos que aparecieron más tarde en una masa de carbón. Esto debería terminar ahora. El Capitán América se secó el sudor inexistente de su frente y se volvió hacia Howard. Ese auto, al igual que el Chevrolet Suburban, tenía espacio infinito. 10 personas habían bajado en grupos. Era como un flujo constante de pequeños equipos para practicar tiro. Me pregunto si es un auto o un vehículo inusual. Howard levantó la barbilla y le hizo señas al Capitán América para que tomara la iniciativa e investigara qué era. Este último no tuvo ningún problema con ello. Llevaba el icónico escudo de vibranio en su mano derecha para evitar accidentes como explosiones. Rotura. Al abrir la puerta con sus propias manos, Rogers vio una computadora de color blanco plateado con apariencia de ciencia ficción en el interior. Varios cables rojos y verdes están conectados a 10 botellas de cultivo, que solo necesitan seguir los procedimientos establecidos para su crecimiento y maduración.
Es Essex Biotech. Rogers no se sorprendió. Había visto los mismos cazas clon en la Unión Soviética y en Hydra. Según las plantillas genéticas escritas, aquellos asesinos con ojos vacíos y sin sentimientos fueron entregados continuamente como productos por lotes en la línea de montaje. Esta biotecnología está al menos un siglo por delante de lo que está disponible actualmente. Howard lo miró por unos momentos y concluyó. Siempre había considerado a Essex Biotech, que había surgido recientemente como una réplica de Amer Industries, que dependía del apoyo y las conexiones del gobierno. Pero se sorprendió al ver toda la tecnología de vanguardia, como los viales de reproducción, la edición de genes y la aceleración del crecimiento de estos clones. Esto no era algo que pudiera desarrollarse casualmente. He visto luchadores clon similares. Rogers dijo con voz profunda. Cuando supe que Superman había desaparecido, estaba listo para regresar, pero en el camino de regreso me encontré con un ataque masivo. Los ojos de Howard se oscurecieron levemente y sintió que una gran red caía lentamente sobre él. No solo se estaba borrando a él mismo, sino también a cualquier persona o cosa relacionada con Superman, o cualquier cosa que pudiera dañar a la otra parte. Encontré cifras similares en algunos cazas clon, todos ellos producidos por Essex. Rogers continuó. Con los comandos aulladores, llevó a cabo un reconocimiento a largo plazo y obtuvo información secreta. Hydra tiene estrechos vínculos con esta empresa. El hombre al frente de Essex Biotech, Nathaniel, siempre ha mantenido un perfil bajo. Sin embargo, según nuestra investigación, esta persona tiene estrechos vínculos con la Casa Blanca. Al unir estas pistas, podemos trazar una red completa de relaciones. Al escuchar este análisis del Capitán América, Howard asintió levemente. Fue exactamente como lo había adivinado. Tengo un poco más. Excelente información que quiero compartir contigo. Se acarició el bigote y habló con voz profunda. El presidente podría ser un futuro estafador y Superman abandonó el universo. En comparación con las anteriores, estas dos noticias pueden ser más difíciles de digerir. Si no fuera psicológicamente sano y capaz de aceptar, el Capitán América definitivamente pensaría que Howard está loco al decir hechos tan escandalosos. Vayamos primero a mi casa. Por cierto, ¿fuiste tú quien vino a mi casa esta tarde? El Capitán América asintió. Siguió el rastro y, después de descubrir al cerebro detrás de escena, quiso contactar a Howard. En ausencia de Luke, la única persona en quien se podía confiar y ayudar era probablemente este último. Howard se subió al auto intacto para ir a la villa en Lois Land. Su servoarmadura Mark I estaba allí. Si Essex Biotech lanzara la segunda ronda de ataque, su propia armadura definitivamente le daría una sorpresa a la otra parte. ¿Qué aprendiste en la Unión Soviética? Quiero decir, sobre Barnes. Mientras conducía, Howard tomó la iniciativa de buscar un tema. Luke le dijo que el Capitán América y Bucky tenían una relación y una amistad profundas. Sabiendo que este último podría estar en la Unión Soviética y en manos de Leviatán, Rogers, que estaba considerando retirarse, no dudó en dejar a su amada novia y se coló en Moscú con los comandos aulladores. Esta amistad a veces llevó a Howard a especulaciones extremas. Estuvimos en Moscú durante 2 meses y nos topamos con agentes de la Sala Roja y casi nos matan. Rogers recordó los días en que ocultó su nombre, cambió su identidad y acechaba en Moscú. Se decía que la Sala Roja era la organización secreta de Leviatán, dedicada a entrenar espías, agentes y asesinos. Acogieron a muchos huérfanos de guerra y les enseñaron etiqueta, cultura, danza y otras habilidades, para que en el futuro puedan ingresar a la clase alta. Por supuesto, disparos, interrogatorios, contrainterrogatorios y combates cuerpo a cuerpo. También son obligatorios. Allí todos son una herramienta. Las mejores recibirán el nombre de Viuda Negra. Rogers hizo una pausa, pensando en una mujer rubia. Me encontré con una viuda negra y me resultó difícil escapar de la trampa con los comandos aulladores. Howard arqueó las cejas. Siempre había estado muy interesado sexualmente en las espías y agentes femeninas. En palabras de Luke, simplemente come el glaseado y dispara las conchas. Bucky realmente cayó en las garras del Leviatán. Tiene un nuevo nombre, Soldado de Invierno. Cuando se trataba de su buen amigo, el tono de Rogers era un poco complicado. Es una lástima que no pude traerlo de vuelta.
La existencia de Bucky, así como sus movimientos, son confidenciales en Leviatán. No tengo acceso a ellos. Tuve que abandonar la idea de rescatarlo por el momento debido al accidente y la repentina desaparición de Luke. Howard guardó silencio por un momento. La tarea urgente era localizar a Superman y traerlo de vuelta. Mientras Luke estuviera presente, Shield, él y el Capitán América, e incluso la rivalidad de la Guerra Fría entre las dos superpotencias podrían resolverse. Esa era la posición de Superman. Un peso que fue suficiente para cambiar la situación del mundo entero. Aquí estamos. El coche entró directamente y se detuvo en la puerta de la villa de Long Island. Jarvis debería estar despierto. Howard salió del auto y levantó el brazo para mirar la hora. Su mayordomo personal solía estar ocupado hasta después de las 12 en punto, y después de terminar todo, se iba a la cama. Si tienes hambre, puedes pedirle que te haga un sándwich o algo así. El Capitán América se estaba cubriendo el estómago. Realmente tenía un poco de hambre. Como clase de acorazado soldado, su consumo de energía también necesitaba ser suplementado. Esperar. Algo no está bien. Howard abrió la puerta y vio la luz en la sala, pero Jarvis, el mayordomo, no fue a recibirlo. Esto fue muy anormal. Su mayordomo siempre había estado dedicado a sus deberes. Desde su etiqueta personal hasta su habilidad, no se encontró ningún defecto. Cada vez que Howard llegaba a casa, la otra parte se paraba en la puerta. Posible peligro. Howard dio un paso adelante ligeramente mientras el Capitán América levantaba el escudo de vibranio. Los dos hombres entraron sigilosamente en la sala de estar. Vieron a un hombre sentado a la mesa del comedor que parecía más alto que Jarvis. Yo digo, ¿no deberían estar más emocionados por volver a encontrarse con un viejo amigo? La voz familiar de repente sonó, sorprendiendo a los dos hombres nerviosos. El hombre sentado a la mesa se dio la vuelta, con los labios sonriendo. Capítulo 324. Formas sencillas de resolver problemas. Cuando vivíamos en Brooklyn, ¿cuál era tu sabor de pastel favorito? Está abajo, en la tienda a la que vamos a menudo, la de tía Maggie. Roger sostenía el escudo de vibranio en su mano derecha, sus ojos llenos de una energía blanca resplandeciente, listo para dispararle a la otra parte en la cara. No era un recluta nuevo en el campo de batalla, que ni siquiera tenía la vigilancia más básica. Superman desapareció durante tanto tiempo y de repente apareció en la casa de Stark, lo que sonó increíble. Teniendo en cuenta la tecnología de vanguardia dominada por Essex Biotech, podrían fabricar tantos luchadores clon en lotes. No parecía imposible hacer un Luke falso. En primer lugar, no me gusta el pastel. En segundo lugar, hay una floristería debajo de mi edificio propiedad de la familia de Jennifer, que es una joven vivaz y alegre. Luke restó importancia y señaló varias trampas en la pregunta del Capitán América. Steve, si quieres ponerme a prueba, te sugiero que aproveches la vergüenza entre Bucky y tú. Por ejemplo, Hanny te atrapó en un rincón y luego te golpeó. Recuerdo que una vez te golpearon hasta casi matarte. Bucky robó un poco de pan de la tienda de al lado y se lo dio al barrigón Dr. Will. Luke habló sobre el pasado, miró a Rogers con expresión relajada y continuó. Por eso, tuviste una pelea con Bucky. Dijiste. Desde niño, tu padre te enseñó a ser una buena persona y a no hacer cosas malas. Robar, está mal. Rogers bajó el escudo de vibranio, inclinó la cabeza y sonrió. Se acordó del pasado. Incluso en los momentos más pobres y difíciles, su padre nunca hizo nada malo que violara la moral y la conciencia. El hombre que murió en la guerra dio ejemplo y le enseñó al Capitán América la lección más importante. Estos fueron también los principios y la mentalidad que Rogers defendería más tarde. Ser una buena persona. Una verdad muy simple. Sí. Bucky dijo que era demasiado estúpido, pero me acompañó para disculparse con el dueño. Le dio un trabajo a tiempo parcial durante una semana. El Capitán América dejó su escudo a un lado, indicando que creía que era su viejo amigo el que estaba frente a él. Había muchas cosas que solo ellos sabían. La tecnología de clonación de Essex Biotech era más avanzada, pero era imposible copiar la memoria. Al ver esto, Howard también se sentó a la mesa. Se acarició el bigote y miró a Luke con rostro tranquilo. No podía esperar para preguntar. ¿Dónde has estado?
Esta era una pregunta para la que todo el mundo quería una respuesta. Superman desapareció. Ocupó todos los titulares del mundo durante varios meses. Sobre esta materia, surgieron muchas teorías de conspiración. Aquí en Estados Unidos dijeron que la Unión Soviética planeó y lanzó un ataque sorpresa inesperado. Pretendía socavar la estabilidad del mundo y provocar la mecha de guerra entre las dos superpotencias. Para no quedarse atrás, el oso rojo acusó al águila calva de perseguir a sus héroes de guerra. Todo esto se debió a que Luke Cable rechazó el gesto de buena voluntad del presidente y se negó a inclinarse hacia las élites capitalistas. Superman, como pacifista, no estaba de acuerdo con la hegemonía estadounidense, pero hizo grandes esfuerzos para promover la cumbre de París y eliminar los conflictos entre la civilización terrestre y la Atlántida. Sin embargo, tal comportamiento fue considerado como una traición y una amenaza por parte del grupo capitalista estadounidense, por lo que el presidente y los intereses relacionados conspiraron contra la otra parte. Para probar esta teoría, la parte soviética buscó diversa información sobre Superman. Por ejemplo, imágenes de propaganda pasadas, discursos, etc. Entre ellos, Lucas había mencionado repetidamente las palabras paz mundial y unidad de toda la humanidad. Esto demostró que Superman se preocupaba por el mundo y era un faro de luz para los justos. Era fundamentalmente diferente de Estados Unidos, que quería colonizar el mundo con hegemonía. Cierto padre amoroso incluso declaró abiertamente que Superman era un verdadero hijo rojo. Aunque la otra persona creció en Brooklyn, el capitalismo lo envenenó y le lavó el cerebro, mantuvo la cabeza despejada y se inclinó hacia este lado. A los soviéticos no les importaba felicitar a Superman siempre que provocara náuseas en la gente de la Casa Blanca, incluso si convirtiera a la otra parte en un faro del mundo y una encarnación de la luz. De esta manera, ambas partes participaron en varias campañas de opinión pública de ida y vuelta sobre el asunto. Hasta hace poco, el calor había bajado. Es una larga historia, pero fue un viaje divertido y emocionante. Luke habló mientras disfrutaba de su sándwich. Comenzó explicando las complejidades del multiverso y luego contó algunas anécdotas. Por ejemplo, la batalla suprema del hechicero. También estaba la relación hermano-hermana de los asgardianos. En cuanto a las gemas del infinito y la batalla final, eran spoilers, por lo que no podía decírselos. Entonces, ¿fuiste a un universo similar y te convertiste en el hechicero supremo? Howard se sirvió varios vasos de whisky antes de poder digerir la información. Lo has resumido bastante bien. Luke asintió y añadió. Por cierto, también te conocí. Hijo. Heredó los genes de la familia Stark y el estilo familiar a la perfección. Al escuchar esto, el estado de ánimo somnoliento de Howard desapareció. Aunque ahora no estaba casado y ni siquiera había pensado en ello. Sin embargo, al enterarse de que el legado de la familia Stark persistía, como solía decir Jarvis, la insistencia de Howard en ser soltero de por vida, no podía renunciar a un bosque por un solo árbol, y mantener malos hábitos como su excesivo indulgencia, alcoholismo y quedarse despierto hasta tarde. La familia Stark, con toda probabilidad, terminaría con su generación. ¿Un hijo? De hecho, me gustan más las hijas. Howard expresó cierto disgusto por la existencia de Tony. Es un tipo de hombre estándar que prioriza a las hijas y le encantaban los bebés lindos que podían sentarse sobre sus hombros y decían que querían montar un caballo grande. ¿Qué? ¿No pueden los hijos hacer eso también? Howard frunció los labios. Si tenía un hijo, sería mejor que jugara con su propio coche de juguete. Tenía poco interés en el amor paternal más directo. ¿Cómo se llama? ¿Es el casado? Dile que los hombres Stark son siempre los mejores, así que no debería deshonrar a su padre. Después de pensarlo, el bigotudo añadió. Si no soy lo suficientemente bueno allí, dile que no se preocupe. Después de todo, es la primera vez que soy padre y no tengo experiencia. Solo puedo aprender de la experiencia de mi padre, su abuelo. Luke estaba tomando un sorbo de su bourbon y casi farfulló. No esperaba que esta ola de vanidad le echara la culpa a otra persona. Eres un padre muy calificado y tu hijo te adora. Entonces, Howard, no tienes que preocuparte por eso. Luke le dio una palmada en el hombro al otro y lo consoló. Sin embargo, en el futuro, el resultado será peor. Serías asesinado por el mejor amigo del Capitán América y tu esposa también moriría.
Luke pensó en silencio. Ese fue el final condenado del universo cinematográfico. Pero, en este mundo, si el Soldado de Invierno y Howard se enfrentan, no está claro quién ganaría y quién perdería. Con la servoarmadura tipo Iron Monger, debería ser una partida 50-50 contra un super soldado. ¿Cuándo volviste?, intervino Rogers. Hace unos 15 minutos. Respondió Lucas. Después de dejar el universo del Hechicero Supremo, una vez más experimentó varios mundos diferentes. Estaba el universo Wolverine, el viejo Logan. Un universo donde los mutantes habían sido reducidos a escombros y casi extintos. También estaban los universos de Superior Spider-Man, donde Spider-Man y el Dr. Octopus intercambiaron almas y destrozaron Nueva York. En total, pasó por 4 o 5 escalas antes de encontrar finalmente el camino correcto a casa. Estuve en Nepal, fui a Kamartaj, visité al Hechicero Supremo que faltó al trabajo para relajarse y expresé mi preocupación por mis colegas. Luke se secó la boca y dijo débilmente: después de beber una taza de té y regresar de Nueva York, vine a ver a Howard para contarle la situación. Dime, ¿dónde se esconden detrás de escena? Podría volar ahora mismo y deshacerme de todos los problemas. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? El Banana 4K, y Leo 1218. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Tojifu Siguro Esgo, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Marco Antonio Fontes II, Humberto Ocampo, Jaime López, Luis Felipe de Mata, Julix Abel, y Daniel Gómez Celaya. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.